Bueno, buenos días. Voy a presentar el caso clínico. En este caso es el componente de neuropediatría para la docente Melissa Severich. Aquí tenemos la presentación del consentimiento informado de la usuaria. En este caso lo firma la madre, que se llama Joana Andrea Chacón García, y esta acepta las condiciones de tratamiento que se le van a hacer a Camila durante la ejecución y el tratamiento. Ella es Camila, es María Camila Cortés Chacón, tiene 5 años y 9 meses de edad. Su diagnóstico principal es el G40.8, que es otras epilepsias. Es un diagnóstico que agrupa epilepsias con crisis recurrentes y que no encajan en un tipo específico de epilepsia, pero requieren un control neurológico y manejo continuo. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia generalmente se clasifica en estadios. Tiene leve, moderado, moderadamente grave a grave. La leve, de crisis poco frecuentes, un buen control en medicación sin mayores repercusiones funcionales. La moderada da una respuesta variable a fármacos, es el punto principal. Y la moderada, de grave a grave, tiene crisis frecuentes, difíciles de controlar, afectaciones ya a lo cognitivo, a lo conductual y motor, y un riesgo aumentado en la presentación de lesiones y limitaciones importantes en las actividades básicas de la vida diaria. Generalmente, cuando hay un cuadro epiléptico, bajo este diagnóstico principal, que es el de otras epilepsias, pueden incluir crisis focales o generalizadas o recurrentes, alteraciones de la conciencia durante o después de la crisis, cambios conductuales cognitivos secundarios, riesgo a caídas y respuesta variables a tratamientos farmacológicos. Los datos de la historia clínica de María Camila: en prenatales y perinatales, el embarazo es netamente controlado hasta el momento de su nacimiento. A las 21 semanas, la madre es hospitalizada por falla hepática y se recomienda una cesárea de emergencia, pero la madre no acepta bajo las condiciones y continúa su embarazo normal bajo las vigilancias médicas. En este caso, el parto por cesárea se realiza a las 35 semanas sin complicaciones, y al momento del parto, el recién nacido después estuvo en incubadora durante 15 días. En antecedentes neurológicos, se tiene que hay movimientos involuntarios desde los primeros meses en su mano izquierda, en la epilepsia multifocal refractaria por una mutación de un gen que es el KCNT1, que después vamos a hablar de crisis diarias de 4 a 5 veces y múltiples anticonvulsionantes con efectos adversos. Aproximadamente María Camila presentaba 7 fármacos para el control de sus síndromes convulsivos. Y ahorita se presenta el manejo con cannabis medicinal. ¿Cuáles son las hospitalizaciones importantes? Son el aumento de las crisis y reingresos en el 2020. Se maneja una terapia virtual durante el tiempo de pandemia. Y en el 2025 se formulan las sillas de ruedas, órtesis y férulas para los miembros inferiores. En los patológicos se ve como segundo diagnóstico un retraso global en el desarrollo, dada su epilepsia, y una bursitis de rodilla. Esto genera alteraciones funcionales y corporales, en los que se ven afectadas las siguientes categorías que se dan por código CIF, que son las funciones mentales globales, funciones mentales no especificadas y otras funciones neuromusculoesqueléticas. Quirúrgicos: no tiene ningún antecedente quirúrgico. Psicológicos: se certifica con discapacidad psicosocial y física, alteraciones en el desarrollo psicomotor, en actividades básicas de la vida diaria y en su interacción social. Requiere terapia ocupacional, terapia de lenguaje, rehabilitación integral y fisioterapia. En se presentan ayudas técnicas ortopédicas, como ya lo veníamos hablando: la silla de ruedas, órtesis y miembros inferiores, que es una férula tibio-peronea astragalina. ¿Cómo era la cronología de la patología? Pues inicialmente nace prematura, se tuvo 15 días en incubadora, como ya lo habíamos visto. Aparecen los movimientos anormales e involuntarios y se diagnostica la epilepsia refractaria. Tiene crisis frecuentes, pasa de tener de 4 a 5 crisis a aumentar su nivel de crisis a 17 a 20 crisis diarias.
En este se tiene un retraso inicial del desarrollo y persisten las crisis a pesar de tener un tratamiento farmacológico, y se suspende este mismo tratamiento al no ver avances y se incluye el tratamiento con cannabis medicinal, y se evidencia un retraso motor y una ausencia en su lenguaje. Este tratamiento empieza con una rehabilitación integral de fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología que mantiene pues este desarrollo de una u otra forma. ¿Qué pasa? Se mantienen las crisis intermitentes, pero ya son controladas y el diagnóstico sea un diagnóstico confirmado y un retraso global del desarrollo. En el 2023 vemos una dependencia total para el control de su postura y actividades básicas y un alto riesgo de caídas, y se da el desarrollo de la certificación de la discapacidad física y psicosocial. Aquí aumentan las limitaciones y necesidades de órtesis y funcionalidad muy limitada y dependencia total continua. Se realiza una junta médica en donde se prescribe la silla de ruedas y una órtesis, y se ingresa a la Fundación Aconiño con este diagnóstico, y se le da la inclusión de terapias continuas para su desarrollo motor. Para este punto vamos a pasar a la patoquinesis. Esta es la patoquinesis. De primeras vamos a tener el diagnóstico de María Camila, que es epilepsia de síndrome convulsivo, y vamos a identificar qué es esta enfermedad. Esta se presenta en una epilepsia multifocal refractaria, que es el diagnóstico dado a María Camila específicamente, pero en la etiología de la enfermedad se tienen que dar diferentes causas. En estas causas está la epilepsia estructural, que están las alteraciones visibles de la neuroimagen que modifica la estructura cerebral. Esto se llama malformaciones corticales y generada por un trauma o un tumor que puede producir una ACV o una esclerosis y da infecciones. La segunda causa es una epilepsia metabólica. Esta metabólica es derivada de alteraciones bioquímicas, de cómo se integran los componentes químicos y afectan directamente la función neuronal. La epilepsia inmunológica involucra mecanismos autoinmunes que atacan a estructuras cerebrales y presentan la patología. La epilepsia infecciosa, que es causada directamente, como lo dice su nombre, por una infección, y una epilepsia provocada, que no se considera una epilepsia como tal, sino que se dan los factores secundarios. Un ejemplo: convulsiones febriles, convulsiones tóxico, alcohol y cocaína, anestésicos, abstinencia y reacciones medicamentosas. Este también tiene una epilepsia por causas desconocidas, que es cuando no se identifica su origen, pero la que corresponde a María Camila es epilepsia genética. ¿Por qué epilepsia genética? Si lo vemos acá, está la epilepsia multifocal refractaria, que se da por la mutación del gen, que es el KCNT1, que se clasifica dentro de una epilepsia genética. Este se puede dar por mutaciones heredadas, pero no implica un antecedente idiopático. Estas alteran los canales iónicos que afectan los neurotransmisores y por ende la excitabilidad neuronal. En la afectación directa de la mutación del gen, se da una codificación de los canales de potasio y aparece en la primera infancia o en una etapa temprana. En este se caracteriza por ser fármaco resistente, frecuente asociada a un retraso global del desarrollo, y esta mutación del gen repolariza la neurona y controla ese potencial de acción que evita que la neurona dispare varias veces y funciona como un mecanismo de freno. En este caso, la alteración produce neuronas que se vuelven disfuncionales y van a facilitar las crisis epilépticas, y se altera el desarrollo cortical y por ende tiene relación con el retraso del desarrollo. Este retraso del desarrollo afecta directamente la categoría de apta de movilidad y locomoción, y se da con el uso de silla de ruedas y férulas, que esto se clasifica en dos. En la categoría apta puede haber afectaciones en integridad tegumentaria, y en el código CIF el apoyo a la tecnología de la movilidad. Aquí, hablando directamente y saliendo desde el diagnóstico de la epilepsia,
que es como tal, es un trastorno neurológico crónico caracterizado por descargas eléctricas anormales y sincronizadas en el cerebro. Esto que afecta la plasticidad sináptica alterada y da un bloque axonal y reorganización de los circuitos. Estos se refuerzan en vías excitatorias y que hacen que perpetúen las crisis epilépticas por un daño neuronal progresivo y aumentando el estrés oxidativo y la inflamación. Esto disminuye la inhibición cortical natural y por ende van a llevar a las mismas causas que ya conocíamos, como la afectación o el de retraso global del desarrollo. Aquí vamos a pasar desde la afectación cortical y la facilitación de las crisis epilépticas. ¿Qué es una crisis epiléptica o cómo se puede dar? Sea por un desequilibrio o una excitación inhibición neuronal. Este se da por un aumento del componente excitatorio, que es el glutamato, y la inhibición del GABA. Esto genera una hiperexcitabilidad neuronal que generará la epiléptica severa. Esta hiperexcitabilidad va a generar diferentes causas. Estas alteraciones son corticales, como ya lo habíamos dicho, y se generan cambios físicos en el tejido cerebral con focos epileptogénicos, que son las zonas donde se generan las crisis. Ese puede ser displasia cortical, cicatrices postraumáticas, tumores o hemorragias y gliólisis reactiva. Genera en sí malformaciones congénitas de la corteza cerebral y eso corresponde a las afectaciones o sintomatología que va a dar la falta de oxígeno o el parto o traumas, alteración conductual del sistema eléctrico normal cerebral, y las células gliales cambian su función normal y liberan mediadores y aumentan la excitación neuronal. En este caso, las diferentes causas pueden ser por la disfunción de canales iónicos, que son las neuronas que se vuelven inestables a una descarga sin control, y los factores genéticos o metabólicos. La disfunción de canales iónicos se puede dar por sodio, calcio o potasio, y en este caso sea una descarga repetitiva y prolongada cuando hablamos del sodio, y del calcio, que intervienen en la liberación de los neurotransmisores, en este caso relacionado a la actividad inhibidora del GABA, y esto genera menos control en las excitaciones. Y el potasio regula la repolarización de los impulsos nerviosos cuando hay fallos en su apertura y la neurona no logra volver a su estado de reposo, generando una hiperexcitabilidad sostenida. Los factores genéticos o metabólicos que son dentro de las diferentes causas sean las monoamidas, que se dividen en dopamina, serotonina y noradrenalina, que generan fallo en la síntesis o en la recaptura y degradación genético transportadora o metabólica con factores vitamínicos. Aquí, dentro de las crisis epilépticas, y los vamos a dividir en dos: multifocal y refractaria. En este las generan múltiples grupos de neuronas hiperexcitables, y la refractaria se caracteriza por una resistencia farmacológica en cambios receptores. Esto va a generar una hiperconectividad patológica que genera una crisis que puede iniciar en algún foco. Las multifocales van a generar un desequilibrio en la excitación o inhibición, que van a aumentar o disparar los potenciales de acción de forma controlada, en donde las descargas van a aparecer en diferentes lugares. Aquí ambas van a llegar al mismo punto, que son las crisis que inician en algún foco. Este puede saltar de uno a otro y se comprendería como una multifocalidad si se va a otro foco en donde se va a activar. Las crisis cambian rápidamente de expresiones y van a generar afectaciones en vías neurológicas y los lóbulos cerebrales. En este caso, vamos a ver que la afectación de las vías neurológicas se van a afectar las vías motoras y las vías sensitivas. En las vías motoras se van a afectar la corticoespinal, corticobulbar, ruroespinal, reticuloespinal y vestibuloespinal.
Cada una de estas diferencia sus movimientos y activación o controles. La corticoespinal lleva el movimiento voluntario fino de brazos, manos y piernas, y esto lo que va a generar es una pérdida del control voluntario y por ende va a afectar el desempeño muscular. La córtico-vulvar, los movimientos cara, boca, mandíbula, lengua y ojos, que van a generar los automatismos orales, y un desvío ocular que por ende va a afectar las funciones visuales. El rubio espinal, la activación de músculos flexores, que va a generar posturas flexoras bruscas y distonías y movimientos descoordinados. La retícula espinal se va a encargar principalmente del tono y de la postura general. Esto con reflejos automáticos y coordinación troncal, que va a generar una afectación integral musculoesquelética y afectación directa en el tono. La vestíbulo-espinal va a afectar el equilibrio y la postura, más el tono extensor, y va a generar posturas extensas anormales, caídas, desorganización de control de tronco y cabeza, y va a generar funciones de control motor. En vías sensoriales tenemos tres, que son la espinotalámica, la vía de la columna dorsal y lemnisco-medial. Esta general es una vía, y la vía visual de la retina occipital. En esta, la vía espinotalámica va a afectar dolor y temperatura, la columna dorsal y lemnisco-medial, percepción y tacto fino, y la vía visual los síntomas visuales generales. Aquí en los lóbulos temporales tenemos que afecta temporal, parietal y frontal. El temporal va a afectar el hipocampo, que va a afectar las redes límbicas y por ende una percepción alterada del ambiente. Esto se categoriza en la función mental y cognitiva, y en el lóbulo parietal va a generar descargas en áreas somatosensoriales como las parestesias, y se va a dividir en dos, en las funciones táctiles y funciones propioceptivas. Y el frontal va a generar una ruta premotora y va a generar movimientos bruscos, y esto se conecta con las funciones táctiles y funciones propioceptivas y la función mental y cognitiva. Además de ello, esta relación con los lóbulos pues se ve presente también en las crisis epilépticas, dado a que estas pueden generar tres afectaciones: a nivel conciencia, sensorial, como lo acabamos de ver, y motor. En conciencia, alteran la función del tálamo y la corteza límbica, que producen una desconexión con el entorno y por ende una mirada fija o automatismos de ausencia a una respuesta, que son los movimientos automáticos y repetitivos e involuntarios. La sensorial, en las descargas sensoriales, que es la afectación de los mismos lóbulos que acabamos de ver, y causan alucinaciones visuales, auditivas, sensaciones extrañas o parestesias. Y motora, activan la corteza motora, movimientos voluntarios, rigidez, sacudidas y relacionada a lo tónico clónico. Aquí, ya propio del paciente femenina de 5 años de edad con antecedentes neurológicos, y en este se ven los movimientos involuntarios en los primeros meses de vida, el número de crisis, sus afectaciones en el retraso global del desarrollo y alteraciones en las funciones y categorías que ya vimos durante todo el recorrido. Y además de esto se ve un estrabismo, pero este no tiene una relación funcional sino causal neurológica. En el estrabismo, el cerebro recibe imágenes descoordinadas de cada ojo e indica una reorganización de las áreas visuales con mayor plasticidad y potencia de inestabilidad neuronal, y por ende en las categorías de integridad sensorial. Todo esto del estrabismo va a tener relación con las vías motoras y sensitivas que acabamos de ver. Esta sería la patoquinesis. Ahora vamos a pasar a la revisión de interpretación de imágenes para clínicas y clínicas. En este se tiene una imagen en la cual vamos a ver el ángulo de Mary, el calcan pitch y la alineación de la estrágola y la alineación general del pie.
Aquí se pueden ver los ángulos. Estos ángulos corresponden a los que ya mencionamos, pero en forma o interpretación clínica, ¿a qué se refieren? Se refieren a que el ángulo de Mary, que es el que estamos viendo de línea verde, desvían o tienen un ángulo negativo, ya que indica un colapso del medio pie y un descenso del arco medial del pie. El calcaneal pitch es un ángulo bajo de 18 o 14 grados y sugiere un arco disminuido en un pie más horizontal e indica la capacidad y la necesidad de mejorar la rigidez y del arco del pie. Esto, en resumen, es trabajar estabilidad del arco medial, trabajar corrección de apoyo, control de caída y señales de pie plano y pronación excesiva y un arco medial disminuido. En esta segunda imagen estamos viendo los dos pies, que se ven los mismos ángulos que teníamos anteriormente, el de Mary y el de Pitch, y la alineación del retropié. En este que se ve el colapso medial del medio pie, la inclinación del calcáneo disminuida, pie plano flexible y el arco medial reducido. En este que se necesita fortalecimiento del arco medial, disminuir la pronación excesiva, mejorar el control neuromuscular, activación del trípode plantar y reeducación de la marcha y entrenamiento propioceptivo. En este ya cambiamos de lugar. Aquí estamos viendo la cadera y vemos la línea de Hill-Neyer y la de Perkin, migración femoral, alguna lesión acetabular y simetría de los miembros inferiores, y la línea de Schenck. En estos, como lo ven ahí, es cada una de las categorías y la interpretación clínica que se ve. Se ve una simetría vertical adecuada dentro del cuadrante inferomedial, se ve una posición normal de las cabezas femorales. No se ve una subluxación, o sea, las cabezas están centradas en sus acetábulos, el ángulo está dentro del normal, no hay displasia acetabular y hay diferencias mínimas de asimetrías leves sin repercusiones clínicas, y se ve una curva continua que significa una integridad de la articulación y no hay luxaciones. En esta es parecida a la que vimos anteriormente. En este caso se ven las simetrías verticales adecuadas, articulación bien posicionada, leve migración lateral, o sea, el inicio de una subluxación mínima dentro del rango normal, o sea, de 125 a 135 grados, el ángulo cérpico difiesario, que es una coxa vara sin coxa valga, y continúan la simetría sin luxación y no hay displasia importante. Durante la evaluación se le agrega a CAMI esta integración de la encuesta de calidad de vida de la epilepsia y a sus padres, en donde se tienen las siguientes interpretaciones: que su conducta presenta frente a un trastorno grave de la conducta, entendiendo tales como repercuten de manera importante durante una dinámica familiar y no se han logrado modificar, pero esta se da que interrumpe la dinámica familiar y puede mejorar parcialmente. La asistencia escolar, ella no está escolarizada, por ende este ítem no corresponde. Aprendizaje escaso, casi imperceptible, con matices regresivos. Autonomía, autonomía nula, de dependencia total de los adultos. Relaciones sociales, aislamiento ocasional dentro y fuera del entorno familiar. Frecuencia de las crisis. Esta frecuencia de las crisis es buena, es una crisis durante un periodo de tiempo analizado, y la intensidad de las crisis son crisis convulsivas de corta duración y asimétricas. Y la opinión de los padres, esta se da de manera subjetiva respecto a la calidad de vida que ellos consideran frente a su hija, y se considera igual dentro de las mismas preguntas y ellos consideran un patrón regular. ¿Cuáles son la revisión de los fármacos? Bueno, antes estaba trabajando con anticonvulsionantes no especificados, y estos se usaron durante los primeros años de tratamiento de la crisis epiléptica, pero no generaron efectos. No se especifican en las historias clínicas, por ende se desconoce
la farmacocinética y farmacodinamia, pero se infiere que se trabajarían en el potencial del GABA y en los canales neuronales y asimismo la absorción oral y frente a un metabolismo hepático. Actualmente Cami tiene cannabis medicinal que reduce las frecuencias de las crisis y sus absorciones son orales, la distribución es lipofílico y da un metabolismo hepático y la eliminación es fecal. Esto que va a hacer modular los canales iónicos, aumenta la endocannabinoides que inhiben la degradación de la andamida y activa los receptores. Este genera un neuroprotector que reduce el glutamato y la liberación excitatoria y por ende inflamatoria y las etapas de la crisis. En la biomecánica clínica se tiene un bípedo asistido. Este bípedo asistido se ve en Cami la cabeza inclinada con una desviación y poco control cefálico. Se puede reflejar una compensación postural debido pues a la suma de carga del cuello y tronco superior. En el tronco se observa una inclinación lateral hacia la izquierda acompañada de una elevación pélvica y escapular. En la pelvis un desbalance pélvico significativo. En el miembro superior izquierdo derecho se ve el rango observado en una abducción ligera y se busca la estabilidad mediante el apoyo. El miembro inferior derecho se ve en valgo que incrementa el estrés medial y la rotación de las rodillas que van a afectar a los pies y la estabilidad global. Y el miembro inferior izquierdo está neutral. Este sirve como más de base y apoyo, que lo utilizamos como para el sostén, y el equilibrio global pues se ve afectado. Esta es la posición descendente y en esta posición descendente se ve una inclinación lateral de la cabeza en donde puede generar una tensión de los músculos cervicales y puede estar relacionado con desequilibrios musculares. En el tronco pues hay una simetría del tronco dado una desalineación de la columna vertebral o por tensiones musculares. La pelvis es esencial para mantener el equilibrio corporal y mantener las cargas en la baja espalda. El brazo derecho no se menciona explícitamente como lo pueden ver en la imagen, pero se asegura en una alineación correcta y evita la tensión de los músculos. La pierna derecha está en flexión y genera una flexión excesiva de rodilla que podría generar tensiones. Y la rodilla derecha está en posición de varus. Este varus es piernas arqueadas que aumentan el riesgo de lesiones de las rodillas. Y la rodilla izquierda está en valgus, que es una pierna en X que puede llevar a un desgaste asimétrico. Análisis de CIE-10 está clasificado en otras epilepsias y se usa para epilepsias multifocales o difícil clasificación o manejo. Dentro del análisis de la CIF está el dominio, funciones y estructuras corporales que se ven afectadas. Función de fuerza y vida en tronco y miembros, coordinación reducida, alteraciones de las estructuras de tronco, alteraciones de estructura de extremidades. En actividades, dificultad para cambiar o mantener una postura, dificultad para mantener la posición, limitación del caminar, dificultad en manipulación fina, agarre y dificultad de levantar o transportar. Participación. En la participación está afectada la limitación en juegos y actividades grupales, interacción social reducida, participación limitada en aprendizaje y actividades escolares y recreación y uso. En factores ambientales está el apoyo de familiares, profesionales en salud, equipos y adaptaciones como lo son la silla y servicios en salud y entorno. ¿Cuál es el diagnóstico? Paciente femenina de 5 años con epilepsia refractaria asociada a la mutación del gen con inicio el primer mes de vida y múltiples crisis diarias controladas parcialmente con cannabis. Presenta retraso global en el desarrollo y discapacidad psicomotora severa y ausencia en el lenguaje. Esto se evidencia en el riesgo de caídas, debilidad muscular y afectaciones en demás. En el pronóstico se espera que la paciente tenga una recuperación parcial de la función motora y cognitiva con alta probabilidad del 70 al 75%. Y una dependencia funcional persistente debido a la epilepsia refractaria y al inicio temprano de la discapacidad. Esto frente a una rehabilitación intensiva y puntual del 25 al 30% de los casos.
Estos porcentajes se apoyan de el artículo Long Term Outcome of Difficult of Treatment Epilepsy in Childhood, que da el diagnóstico pronóstico frente a una frecuencia de las crisis y la intervención. En esto se tiene el objetivo general y el objetivo específico. El general es mejorar las habilidades motoras gruesas y finas de María Camila con el diagnóstico de epilepsia y retraso motor mediante la aplicación de técnicas neurológicas como BOAT, control motor, neuroplasticidad y actividades sensoromotoras con el fin de favorecer el equilibrio, control postural y coordinación. Aquí en los objetivos específicos son mejorar el equilibrio dinámico y la estabilidad del tronco mediante un control postural en sedestación con alcances pasivo asistidos, incrementar fuerzas de aprehensión y coordinación de ojo humano y conseguir que realice transiciones de sedestación a bipedestación manteniendo la postura durante al menos 8 segundos. Este es el plan de intervención general. Aquí se ve una foto de María Camila durante la intervención, en donde se realizó en 3 semanas. Estas 3 semanas tuvieron objetivos generales de desarrollar el control postural básico, mejorar la movilidad articular y potenciar el control motor global. ¿Cómo se realizaron? En la primera semana, con fortalecimiento de tronco, equilibrio en sedestación, coordinación de ojo-mano, transiciones asistidas en bipedestación y generar una base postural, un aumento de sus bases y motoras sólidas. En la segunda semana, descargas de peso en miembros inferiores, rotaciones de tronco, movilidad articular asistida, ejercicios aeróbicos adaptados, superficies inestables. El ejercicio aeróbico adaptado se hizo en caminadora en una posición descendente, en donde ella iba moviendo sus miembros inferiores para generar una activación. Y en la tercera semana se enfoca en cargas de pesos de miembros inferiores y superiores, sedestación bipedestación, integración sensorial bilateral y patrones de marcha. Estas son las referencias frente a los artículos y las relaciones clínicas y las evidencias científicas de cada una de las intervenciones. Y la respuesta a la pregunta de la docente: el uso de una órtesis dinámica será beneficioso en el caso específico de Camila. Sí, no y por qué, con justificación desde la fisiología. Aquí voy a partir de 2 puntos, si lo veo desde la base biomecánica y si lo veo desde la fase neurofisiológica. Desde la base biomecánica, sí favorece la ayuda de una órtesis dinámica, ya que favorece una alineación de la órtesis y modifica vectores de fuerza y reduce el estrés articular. El valgo lo va a disminuir, como lo vemos en el análisis biomecánico. Y esto se da que también pues las fuerzas elásticas van a guiar estos vectores de cargas y se da una orientación a los segmentos. Mientras que la pelvis va a mejorar también la estabilidad del centro de la masa y las cargas pues se van a optimizar. Esto pues va a generar el aumento pues de la diferencia de las compresiones, de las bandas elásticas, y van a mejorar las rotaciones, la aferencia cutánea, la distribución de tensiones y las optimizaciones de carga. Pero si lo vemos desde la neurofisiología y desde su patología, porque no es adecuada. Cami tiene un tono fluctuante y las variaciones en actividad de las motoneuronas van a impedir que la órtesis genere una activación estable o continua. El control postural se va a ver afectado, ya que la disfunción de las vías reticuloespinales y vestibuloespinales no se ve activa o bien integrada, y por ende va a generar una mala integración del soporte externo y una desorganización sensorial comprensiva que aumenta aferencias cutáneas y proprioceptivas que el centro no procesa de forma eficiente. La inhibición deficiente pues de la hiperexcitabilidad cortical y las afectaciones corticales que vimos en la patoquinesis frente a las respuestas motoras incoherentes ante la tracción elástica y las activaciones del uso neuromuscular. Y la plasticidad reducida, menor capacidad sináptica para adoptar patrones y motores de restricción externa,
Y esto también corresponde a las activaciones neuronales y hiperexcitabilidad y el manejo de los componentes de las iones y pues frente pues a su excitabilidad cortical. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.